Con este vídeo quiero repasar los últimos conceptos sobre carpetas y ficheros en Linux, tanto en modo texto como en modo gráfico. Para comenzar, deberéis realizar esta estructura de carpetas que tenemos aquí. Como veis, tengo puesta la vista en modo de árbol, para que veáis todas las carpetas y archivos que se han creado. Son 4 archivos y distintas carpetas. Paso a la vista en modo icono. Y aquí lo que me interesa ver es cómo buscaríamos elementos en esta estructura de carpetas. En el modo gráfico, simplemente si nosotros queremos buscar la carpeta result, empezamos a escribirlo y veis que aquí aparece este cuadro de texto y me aparece resaltada la carpeta result seleccionada. En este caso es poco útil porque tenemos pocas carpetas, pero si nos vamos a equipo, por ejemplo, y queremos buscar la carpeta var, yo pongo var y fijaros que aparece aquí este cuadro de texto como antes y me selecciona la carpeta var. Ocurriría lo mismo con cualquier archivo. Vuelvo a mi carpeta personal, a la práctica 11.6, me voy a poner en modo como antes de modo árbol y así veis el contenido de todo y este es el contenido de la carpeta práctica 11.6. Bien, en el modo texto, ¿cómo realizaríamos esa búsqueda? Nosotros podemos hacer ls-r y podemos ver el contenido de todas las carpetas, es decir, dentro de la carpeta del directorio activo, que recordad que se identifica mediante un punto, me dice que tengo C, datos, newdir, principio y result. Luego tenemos dentro de C ejercicio y programa, dentro de ejercicio y nuevos y revisados, nuevos está vacía porque aquí no hay nada, dentro de revisado tenemos archivo 3 y archivo 4, dentro de programa archivo 2, dentro de datos archivo 1, newdir, principio y result están vacíos. Esta es la forma de verlos. Recordad que nosotros también instalamos en una de las prácticas anteriores el comando tree que nos muestra también esto en forma gráfica pero en el modo texto. Con ls-r lo podemos utilizar para hacer una búsqueda de carpeta. Pondría la tubería, que es este símbolo de aquí. Este símbolo se introduce pulsando las letras ALGR y el número 1. A continuación ponemos la orden grep y después de grep pondríamos entre comillas el nombre de la carpeta que queremos buscar, revisado. En este caso me aparece esto de aquí que me dice que revisado está en esta ruta, dentro de la carpeta donde yo estoy, en C, en ejercicio. Eso sería un poco la forma de hacer una búsqueda en el modo texto. Limpio la pantalla. En esta práctica os pido también que creéis una carpeta y un archivo, yo ya los tengo creados, que sería newdir y newfile. El objetivo de que los creéis es que lo hagáis de forma consciente y luego miréis los permisos que tienen. Recordad que los permisos se ven con la orden ls-l y entonces newdir y newfile tenemos aquí los permisos. Os pido que los comparéis para que veáis la diferencia entre los permisos por defecto, tanto de las carpetas como de los ficheros. Eso os fijáis vosotros y lo anotáis. Vais a crear también un ejecutable, un archivo ejecutable. Para ello simplemente crearéis un archivo de texto con cualquiera de los editores, por ejemplo con Nano, el fichero se va a llamar Hola Mundo y dentro de ese fichero vais a empezar a escribir esto, por ejemplo, podría ser un ejecutable. Guardamos y salimos. Tenemos ese fichero, ¿vale? Y ahora habría que cambiarle los permisos. Igual que hicimos con las carpetas, con chmod podemos añadir o quitar permisos en la forma simbólica o numérica. Entonces, en este caso, le voy a añadir el permiso de ejecución y a continuación lo voy a ejecutar. Para ejecutarlo se pone punto barra y la ruta del fichero, en este caso una ruta relativa, hola mundo. Y entonces ahí me salen estos mensajes que mediante la orden echo son los que yo he programado, digamos, en ese fichero. Ahí podríamos meter otro tipo de órdenes. Bien, una vez hecho esto, pasamos al apartado de comprimir archivos. Para comprimir archivos yo me voy a cambiar de carpeta y me voy a ir a la carpeta revisado donde tengo estos dos archivos, archivo 3 y archivo 4. Para eso me voy a C, ejercicio, revisado y una vez ahí compruebo que tengo esos dos archivos, archivo 3 y archivo 4. Bien, vamos a utilizar varios compresores. El primero de ellos y el más común es el tar, con
tar-cvf, ponemos el nombre del fichero comprimido, comprimido.tar, y a continuación le ponemos los nombres de los archivos, archivo 3 y archivo 4.txt. Podríamos listar todos los archivos que quisiéramos. Cuando le doy a Enter, vamos a ver que aquí en el modo gráfico me ha aparecido este fichero comprimido, es un tar, y entonces ya tenemos dentro de ese fichero esos dos archivos comprimidos. Si nosotros quisiéramos descomprimir, la orden para descomprimir sería tar-xvf y el nombre del fichero comprimido. No lo voy a descomprimir porque si no se me duplicarían los archivos 3 y 4. Si quisiéramos ver simplemente el contenido de los ficheros, pondríamos tar-tf y el nombre del fichero comprimido. Con esto vemos que aquí me muestra un listado de lo que serían los archivos comprimidos. Bien, otro de los métodos de compresión es con zip. Zip, el nombre del fichero comprimido, comprimido.zip, y los ficheros que quiero comprimir, archivo 3.txt y archivo 4.txt. Le doy a Enter, fijaros que el método de compresión, lo que es la salida es diferente, y aquí me aparece ese fichero de zip, comprimido.zip. Si quisiéramos descomprimirlo con el zip, tendríamos que poner unzip comprimido.zip y de esta manera se descomprimiría. Igual que antes no he descomprimido archivo 3 y archivo 4 para no duplicarlos, en este caso tampoco los voy a descomprimir. Un último método de compresión es el gzip, poniendo gzip-9 el nombre del fichero, archivo 3.txt. Este método de compresión funciona un poco diferente. Al ponerle esto, lo que hacemos es que me va a sustituir el fichero. Vamos a ver que este fichero se convierte en el fichero comprimido. No se duplica, es decir, antes teníamos los ficheros archivo 3 y archivo 4 y luego aparte el fichero comprimido. En este caso tenemos que archivo 3.txt ha desaparecido y en su lugar está el fichero comprimido. Si quisiéramos descomprimirlo, le pondríamos gzip-d y el nombre del fichero. Vemos que vuelve a estar como archivo normal descomprimido. Si queremos ver el contenido o información sobre el archivo comprimido, evidentemente tendríamos que tenerlo comprimido. Lo vuelvo a comprimir, archivo 3, y lo que haríamos sería ponerle como modificador el "-l". Con esto obtenemos información sobre el archivo comprimido. Otro de los métodos posibles es el rar, pero para esto tendríamos que instalar ese paquete y no lo vamos a hacer ahora. Esto es en modo texto. En modo gráfico, para comprimir cualquier archivo, con el botón derecho del ratón hacemos clic y nos vamos al apartado de comprimir en el menú contextual. Le damos a comprimir y aquí tenemos distintas opciones en el desplegable de compresión. El rar, como veis, aquí no aparece porque no está instalado. En el momento estuviera instalado, aquí tendríamos la posibilidad de seleccionar rar. Tenemos zip, tenemos tar, tenemos gz, que son los tres que hemos visto en el modo texto, y eligiendo cualquiera de ellos le podríamos modificar la ubicación y ponerlo en otro sitio. De esta manera le diríamos crear y se crearía ese fichero comprimido de la misma forma que lo hemos hecho en el modo texto.